Primero que nada, buenas tardes a todos mis compañeros y darles saludos al profesor Denis Valderrama. Bueno, yo voy a leer lo que es la dramática insurgencia de Bolivia. Voy a narrar lo que es el capítulo 6, una casa dividida. En este capítulo narra que posterior a la retirada de Santa Cruz, la casi pérdida del Alto Perú, la división de los revolucionarios y la pérdida patriota de Lima y Callao había sido sometido. Conformaron puntos claves contra el enemigo. Al parecer la situación era favorable para los realistas, ser planificó la ofensiva. La organización estaba lista. El trío español junto a ambos generales Valdés y Olañeta contaban con una cierta cantidad de soldados. Asimismo, las posiciones y lugares estaban designadas. De por medio, el plan consistía en movilidad completa al norte de una ofensiva. Se encargaba de la toma de Callao. La victoria era posible, sin embargo, en 1823 ocurrió lo inesperado. Por otro lado, Olañeta se trasladó con su ejército a Potosí el 14 de enero de 1824. José de la Hera temía enviar tropas para el resguardo de Bajo Perú, decisión contraria. Olañeta proponiendo al comandante en su lugar destituir al presidente de la audiencia, un hombre despreciado y temido por Olañeta. La Hera rechazaba la propuesta, pero decidió ante la superioridad de Olañeta y obligado a abandonar el Alto Perú. En cuanto al propósito de Olañeta, sería continuidad. Escribió una carta exigiendo la renuncia de Moroto, el ya mencionado. Pidió negociar, pero fue ignorado sin respuesta emitida por Olañeta. Tenía claro el objetivo, por ello partió a Chuquisaca, anticipando su retirada, proclamó pública al pueblo potosino, enviándoles su fidelidad al rey, comprometiéndose a combatir por ellos, junto al apoyo del pueblo, lograría la finalidad ansiada. La bienvenida a Chuquisaca era esperada y entusiasta por Olañeta. Se conocía que Moroto había escapado, dando eso a nuevas reglas, leyes de su gobierno al pueblo. Lo único que pedía era la estricta disposición de obediencia. Una completa monarquía absoluta nuevamente había sido impuesta. El nuevo gobierno se había fortalecido con los nuevos componentes de la audiencia. Era por supuesto que Olañeta incluyera familiares y miembros de la logia Dos Caras. Retornó a Potosí, promulgó el mismo veredicto de Chuquisaca, agregando dos artículos basados en la religión. El accional de Olañeta había sido notificado al virrey. Sus dos generales, ya que supuestamente se retiró por un peligro de invasión a Argentina, pero no se encontraban razones algunas para su marcha. En efecto, se descubrió que aquel pretexto de invasión eran falsas. De este modo, la Serna confirmó la rebeldía de Olañeta, sin embargo, lo ignoró. Por necesidad del ejército mismo, por medio de Valdés, envía una correspondencia, incitado a reunirse con él, considerando el peligro que la anarquía provocaría. El ejército español era el momento de Olañeta, dejando claro 7 condiciones que según él eran necesarias para el entendimiento, precisando las aspiraciones menores por la situación de apoyo del ejército español. En definitiva, exigía independencia y el comandante de todo el Río de la Plata, en términos mayores, porque para Casimiro Charcas era menor comparado a sus ambiciones. Limitó sus ambiciones a Charcas por el interés de otro oportunista. La liberación de las provincias interiores en otra carta que Olañeta había mandado a Valdés a dar la noticia de la toma del puerto de Callao, una victoria que según él merecía un arreglo con el virrey. Por su parte, Valdés mandó una propuesta ante el pedido por Olañeta, condiciones de extrema moderación, pero no estaba de acuerdo con la independencia que el general exigía. Dadas las propuestas de Casimiro, ésta las tomó para enseñar a su tío y tomar su decisión durante el avance de Valdés a Potosí, específicamente en Tarapaya. Se encontró con ambos.
Olañeta, el general, no tenía planeado ver a Valdés, motivo por el que lo había evitado. Sin embargo, con respecto a la oferta, no pudo más que aceptar tras el acercamiento del ejército invasor, pero al parecer en las manos les quedaba el triunfo. La firma del Tratado de Taracapaya constituía básicamente la entrega del comando de Charcas a Olañeta. Valdés desde Oruro había escrito la carta de este acuerdo para ser aprobado. En caso de no ser aceptado, Olañeta y Aguilera mantenían una activa de guerrillas. Este plan complicaba el enfrentamiento una vez por todas para acabar con Olañeta. En otra carta dirigida a Canterac informaba el tratado con el único objeto de juntarse a él. Era un completo dilema porque en realidad Casimiro estaba a vista de otros planes para sacar el aprovecho de la situación. De acuerdo, Valdés marchó rumbo a Ayopaya en busca de comandante de la republiqueta enemiga. Lanza, sorpresivamente en Palca, atacó al guerrillero y lo tomaron de prisionero. Valdés lo reconoció como un digno, un trato general y admirable. Ante ello, Lanza luchó y escapó. Sucre honestamente deseaba expresar su respeto, pero por el simbólico trato de este general enemigo, sin embargo, una grave enfermedad limitó su regreso al Alto Perú. Olañeta incumplió el acuerdo de Ayopaya. Reforzó sus ejércitos, desvalorando al virrey y nombrándose comandante de las provincias del Río de la Plata. Hizo absolutamente lo que quería. Valdés y la Serna aún pretendían aliarse con Olañeta. Lo necesitaban, era claro para ellos que estaba siendo influenciado por terceras personas. Deseaban cambiar su opinión de todas maneras, incluso por su fe y religión, pero no fueron suficientes, simplemente lo ignoró. Serna envió un último acuerdo ofreciendo al rebelde dos alternativas: compadecer al virrey para ser juzgado con quienes lo habían desobedecido, Maroto y Laera, o presentar su caso ante el rey con tiempo de duración de 3 días, otorgando protección a su familia y recordando el cargo del ejército de Olañeta. Caso contrario, sería apresado por desobedecer el ultimátum de por medio. Olañeta de su tío y contestó rechazando la propuesta. Reveló su descontento con la Serna. No lo consideraba como virrey desde que había usurpado a Pezuela, su amigo, el cargo, mismo su entera fidelidad. Se dirigía de antes mano al rey y su religión católica. Afirmaba que querían eliminarlo a él. En cuanto al tratado de Tarapaya, solo era una orden para debilitar su unidad. Fue por ello que lo invalidó. Por otra parte, acusó a Valdés de ofrecer 20,000 pesos por su muerte. En conclusión, Olañeta había declarado la guerra, cerrando el entendimiento con el bando opuesto. La guerra había comenzado. Olañeta intentaba reforzar su ejército, pero la de Valdés era superior. La diferencia en que sus tropas lo amaban, no lo temían como a Olañeta. Ambos bandos, como si se trataba del juego del gato y ratón, se perseguían continuamente, cambiaban de rutas. Las riquezas de la Casa de la Moneda y el Banco de la Plata fueron arrebatados por Olañeta. Valdés, posterior a su llegada a Chuquisaca, designó nuevo personal y Antonio, como presidente de la audiencia, se retiró. En camino a los pasos de Olañeta, en el camino se encontró con el ejército de Barbarucho, haciendo un alto al fuego. Las convenció de detener la guerra entre propios hermanos dentro la contra a su general. Estuvieron dispuestos a apoyarlo.
Barbarucho, enterado, atacó a Valdés. Este mismo fue traicionado por sus hombres y sufrió cuantiosas bajas. Valdés en su avance se encontró con Ignacio Rivas. Ellos abandonaron su permanencia separatista y se unieron al general, logrando su alianza en principal con Aguilera. Por otro lado, los separatistas habían aprisionado a Carratalá y entregado a Eustaquio Méndez, otro guerrillero posterior al avance de Valdés. Juntamente en el camino se encontraron con Méndez y este, sin prejuicios, pasó al bando de Valdés, entregó a Carratalá, estableciendo como compañeros, envió de retorno a Potosí al mencionado, mientras Valdés continuaría con la persecución a Olañeta para combatir de Yibi. Olañeta informaba del acercamiento de Valdés y aprovechando la oscuridad armó un plan. En la mañana Valdés se dio cuenta que el ejército enemigo había comprendido en todas las direcciones. Debido a la huella abundante, la siguió y en el camino encontró a Marquieri y Gaspar Olañeta, quienes se rindieron y Valdés emprendió camino al norte. 5 de agosto de 1824, un día muy bueno para los separatistas y uno muy malo para los constitucionalistas. Olañeta recuperó Tarija. La victoria de Barbarucho la tomó nuevamente de Carratalá. Sin lucha, Aguilera rompió la negociación con Valdés. 6 de agosto, día de la batalla de Junín. Confrontados Simón Bolívar y Canterac, derrotando el poder español. Valdés había recibido la información tremenda de lo que había sucedido con sus aliados. Elaboró una estrategia provocando suerte. Estaba dispuesto a sacrificar parte de su ejército con el fin de desorientar al enemigo y irrumpir a la villa imperial. Cumplida la misión por la era, volvió con Valdés descansaron en el socavón de la mina por el frío. Barbarucho en la mañana habría llegado donde se encontraba Valdés. Estaban preparados para la batalla. Tras una lucha eufórica, los separatistas perdieron cuantiosas vidas. El general Valentín Ferrer rodeó el ejército de Barbarucho, quienes inesperada alguna se rindieron, y la sorpresa de ellos fue que en lugar de juzgarlos, Valdés los ofreció atención médica y recibieron cortésmente a Barbarucho. Destinados todos a Potosí, Valdés dijo el contingente cerca de Puno, capital de Potosí, para dirigirse a Chuquisaca en busca de Aguilera. Olañeta, enterado de la derrota de Barbarucho, iba en busca de recapturar Potosí. Lo detuvo su avance, quedándose en Cindy. Tras la llegada de Valdés a Chuquisaca, cambió el plan. Debido al avance de Bolívar, sin duda estaba determinado a rendirse con el afán de persecución a Olañeta. Escribió una carta mencionando al advenimiento de Bolívar y designándolo como comandante absoluto del ejército español del Alto Perú. Con la liberación de los separatistas y Barbarucho esperaba una respuesta afirmativa, comprendiendo marcha al norte. Olañeta contestó a Valdés aceptando el cargo y que lucharían juntos contra los invasores colombianos. Para ello, incluso había emitido proclamas en victoria de derrota de Valdés. Misma noticia fue emitida en Potosí, dejando a Valdés como el enemigo que lo había obligado a marchar a la paz. Amenazó de muerte a Barbarucho y mató a Valdés, el coronel. Todo ello era falso y Barbarucho lo habrá desmentido apareciendo en la guerra. Fue el último en rendirse contra el ejército bolivariano.
Resulta que una carta escrita por Bolívar y entregada a Arenales designa a Olañeta como el libertador. Era el comienzo del gobierno de Pedro Antonio de Olañeta.